Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás que cómo se hace eso, y tú le preguntarás cómo se hace eso, y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña. De allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás cómo se hace eso, y tú le preguntarás cómo se hace eso, y Jehová te contestará, echándole leña al fuego, y Jehová te contestará, echándole leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás que cómo se hace eso, y tú le preguntarás que cómo se hace eso, y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás que cómo se hace eso, y tú le preguntarás que cómo se hace eso, y Jehová te contestará, echándole leña al fuego, Jehová te contestará, echándole leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, echarle leña. Gloria a Dios, aleluya. Por aquí con la palabra nuestro hermano Ariel. Gloria a Dios. ¡Santo! Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Por estar leyendo la palabra en el Salmo 16. No, perdón, 15. Gloria a Dios por el maravilloso Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el viles menosprecian, pero honra pero honra a los que temen a Jehová, el que aún ha jurando el daño suyo, por lo que no por eso cambia, que quien su dinero lo dio en su usura, no contra el inocente admitió su cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Qué bueno que eso es, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ariel. Que Dios los bendiga más. Vamos a estar cantando nuestro segundo corrido. Amén, aleluya. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete.
Gloria a Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezca tú y cada día seré más como tú. Gloria. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios, aleluya. Dame el poder. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya.
parte, que el Señor lo bendiga. Nuestro hermanito Eduardo Bonatí. Nilda, perdón. Amén, gloria a Dios, Gloria a Dios. Poderoso Dios, poderoso es el Gloria a Señor. Es que estamos desde temprano, hermanos, aleluya, bajo el tema renovados en el Espíritu. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Quebranta nuestros corazones, Gloria a Dios. aleluya. Así dice la alabanza, quebranta nuestros corazones. Así que vamos a dar parte a las partes especiales. Poderoso Dios, aleluya. Tenemos a nuestra hermanita Nadeisha con una alabanza. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga más. Voy a decir, está cantando una alabanza que se titula Él me salvó. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Si te quieren poner de pie. amén, gloria a Dios. Dile al Señor cuando me encuentre. Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mí. Él me enseñó todas sus heridas. Le dije, Señor, quédate a mi lado.
bendiga a nuestra hermana Naleisha. Poderoso Dios Santo. Reconocemos que Él nos salvó, aleluya. Si no hubiera sido por esa salvación, ¿a dónde estaríamos nosotros en este momento? Aleluya. Amén. Poderoso Dios, nuestra hermana Yuleisha tiene un salmo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que se me bendiga. Amén. Que se me bendiga, hermanas. Amén. La Biblia por si acá. Escogí el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad es para todas las generaciones. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Yuleisha. Se trajo la Biblia, gloria a Dios, pero sí se lo memorizó. Así que cada uno de nosotros vamos a memorizarnos eso, algún salmo en algún momento, poderoso Dios. Pero todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tener a nuestro hermano Israel, que tiene un testimonio, él también tiene una parte. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres bueno, Cristo. Ya su nombre, Gloria. ya su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi alma alaba a Dios, estoy contento, estoy feliz, agradecido del Señor, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en mi vida. Antes de contestar a Dios, de decir un testimonio que es recién salido del horno, como dije yo ahorita, voy a dar uno que me pasó sobre la profecía. Una ocasión cuando yo me reconcilié en los Estados Unidos y íbamos a visitar otras congregaciones, siempre me llamaban a mí al frente. Y cada predicador que me hablaba a mi vida me decía una profecía, pero que todas las profecías que me hacían en los Estados Unidos, ahí en Filadelfia, eran diferentes. Que llegó un momento dado de que mi mente se había confundido. Porque yo entiendo que si Dios tiene una voz, es una sola voz. Dios no tiene dos, Dios tiene una. Yo quiero exhortarle a la iglesia que hay que tener cuenta con la profecía, y más en estos tiempos, ya que la venida de Jesucristo está a la puerta. Y era tanta confusión que yo tenía en mi mente que yo no podía ni orar. Yo trabajaba en los Estados Unidos con mi primo y el cuñado de él, y cuando iba por el camino iba con eso en mi mente, y yo decía: Señor, ¿qué hago? Hasta que un día tomé la decisión de decirle: Señor, voy a tirarme de rodillas una hora antes de salir al trabajo. Ya yo estaba a las 5 de la mañana de camino hacia el trabajo, y me levantaba una hora antes y me tiraba de rodillas y sacé una campaña de 7 días de oración. Y mientras yo oraba por la situación, yo solamente decía: Señor, estoy confundido, me estoy volviendo loco, ayúdame, Dios, quítame esto, sana mi mente. Por 7 días yo le decía esa frase al Señor, y esa era mi oración, porque no podía orar más nada. El último día yo me acuerdo, como a las 4:30, 5 de la mañana, casi para salir del trabajo, en mi mente se quedó en blanco.
entra una luz en mi mente, una luz que jamás ni el sol se puede comparar con ella, una luz especial. Y me dijo, y escuché la voz de Dios como trueno y relámpago que me dijo, yo soy Jehová y yo sano tu mente ahora. Esa experiencia que yo escuché la voz de Dios fue algo tan hermoso que yo parecía un nene chiquito cuando le regalaron el primer juguete. Yo bajaba la escalera y la subía contento y decía, gracias Señor, porque tú lo hiciste. Le quiero exhortar a la iglesia, ten cuidado con las profecías. Por ahí muchos profetas profetizando, diciendo tantas cosas que te puede turbar. Y estos son los tiempos que el enemigo está buscando gente para engañarlo, para llevárselo. Toma esto como un consejo y con una advertencia una alerta que te da el Señor. Y gracias a Dios llegó el momento de dejar llegar a Puerto Rico nuevamente. Y pasaron muchas situaciones en mi vida que no las voy a decir porque no las dignifica la iglesia, porque eso era para yo levantarme espiritualmente. Porque los problemas que vienen a nuestra vida es para levantarnos. La prueba es para levantarnos. La prueba es para seguir a Cristo. Y llegó el momento, ¿verdad? Llegué, pasé por varios pastores aquí en Junco. Llegué aquí. Me casé. Pasaron las situaciones, pero siempre he confiado en Dios. Siempre he confiado en Dios y Dios es bueno y para siempre su misericordia. El jueves tuve una cita con la psicóloga. La psicóloga me dice, Israel, yo te voy a decir algo. Tú no tienes que volver más para aquí. Y me dio la carta de acta. Ahora es que viene lo bueno. Porque es bueno esperar en Dios. Y saber esperar en Dios y mantenerse uno callado. Estoy en la luz para doblar hacia Junco. Veo ese carro gris. Doblo mi cara, me volteo y se parece a la madre de mis hijas, pero como no andaba con gafas, no la pude verla bien. Cuando me trepo en el expreso, voy guiando al carril izquierdo, cuando miro a la derecha, la madre de mis hijos estaba al lado mío y me hizo que me detuviera. Y a ese momento, cuando estamos parqueando, viene la guagua esa que le ayuda a la gente en el tránsito, con las bombillas esas y todo. Yo le explico la situación, me dijo, tranquilo, que yo voy a esperar. Y entonces me hace señal para que tú salgas. Pude ver mis hijas y pude ver mi hijo. Y lo más que yo anhelaba en mi corazón, que mi petición, lo único que yo decía, Señor, yo lo que quiero es ver a mis hijas, a mi hijo y la madre de mis hijos, solamente tú sabes para qué, para pedirle perdón, para que mi oración llegue ante tu presencia, porque yo entiendo que si yo no pido perdón, mi oración no llega a tu presencia, porque dice la Biblia que antes que dejar la petición aquí, la ofrenda, si yo tengo algo con mi hermano, yo tengo que ir a pedir perdón. Y Dios me consiguió eso. Y si me consiguió eso, es porque siempre Él me escuchó. Porque un corazón contrito, humillado, jamás Dios desprecia. Yo quiero decirte que si tú tienes una petición delante de Dios, créele a Dios que la va a contestar. Pero cógelo suave. No te ajores. Quédate tranquilo. Yo estuve esperando muy raro, pero fue de bendición. Allí
Ayer pues fui a Torrí y saludé a la abuela de mis hijas, de mi hijo. Y contento y feliz. Fui a Cultivo Fresco, que estaba deseoso ir por allá porque el dueño es amigo mío. Y mi depa que es de dos hermanos de aquí, de Magali y de Elías, a ver si veía el carro, para ir a cachetear el café, pero no se me dio, pero otro día sí. Gloria a Dios. Aquí no se me dio, pero otro día sí. Gloria a Dios, aleluya. De aquí mi parte, que el Señor me le bendiga. Aquí está su hermano Israel Figueroa, que va para adelante y para el cielo. Y va a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y siempre esperando a la promesa de Dios, con calma, sin prisa y en silencio. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Israel. Amén. Qué testimonio, esperar el tiempo de Dios, como decía la reflexión, esperar el tiempo de Dios. Ese desierto de Israel no fue fácil, pero aprendimos, esperamos y Dios te dio la bendición. Si te la da antes, a lo mejor no lo hubiera aprovechado como la aprovechaste ahora. Así que gracias por ese testimonio, qué bueno, gracias a las hermanas y las hermanitas que tuvieron parte. Poderoso Dios, vamos ahora con el predicador, aleluya. Vamos a pasarle la parte a nuestro pastor para que sea presentando el predicador de la tarde, amén. Así que sígase gozando. Gloria a Jesús. Damos gloria al Señor porque Dios es bueno para siempre, su misericordia. Y estos testimonios hacen falta en nuestra vida para que la fe nuestra no falte ni mengue, sino que crezca. Gloria al Señor, porque cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, amén, y a hacer la voluntad de Dios y a pasar ese proceso ahí, marcando lo que realmente Dios quiere, amén, Dios pone todas las cosas donde tienen que estar, amén, y nos da las oportunidades para que nosotros podamos hacer lo que nos libera, lo que nos hace sentir bien delante de su presencia, para que Dios sea glorificado, amén. Y así es en todo, hermano. Cuando nosotros esperamos en el Señor, quizás es un poquito estresante porque nosotros queremos las cosas muy rápido, pero cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, vamos a ver a Dios obrando en favor nuestro. Y lo más importante es no dejar de creer. Israel no se puede dejar de creer, hay que seguir creyéndole a Dios, porque Dios hace como Él quiere y hace maravillas, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Así que den un aplauso fuerte al Padre, Dios, Espíritu Santo. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios nos ha permitido llegar hasta esta hora, gloria al Señor, amén. Y sabemos que Dios nos ha fortalecido, Dios ha trabajado con nosotros, pero en esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor que está en los labios del pastor asociado, nuestro hermano Eduardo Marrero. Gloria a Dios. Hermano, Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor? Amén. Aleluya. Porque Dios es bueno. Y me gozo, amén, con mi hermano Israel. Amén. Por la bendición que Dios le permitió de poder ver a sus hijos. Amén. Aleluya. La importancia de lo que es esperar en el Señor. La importancia de que es saber pacientemente espera a Jehová. Y escuchó mi clamor, dice la palabra. Amén. Gozamos de gran manera de que nuestro hermano Israel pueda recibir esa gran bendición del Señor y que su petición, amén, aleluya, sea contestada. Amén. Aleluya. De que su petición sea contestada. Amén, aleluya, y nos gozamos en esta hora. Buscamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Efesios. Continuar hablando de lo que es la renovación en el Espíritu. Mi alma adora la gloria del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando lo tengan, me hizo un fuerte amén.
Gracias, Jesús. Amén. Hermano, consigan. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Libro de los Efesios. Amén. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús te lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Repetimos el 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en nombre de Jesús, en esta hora, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre amado, que ha estado presente esta mañana y tarde, Padre Celestial. Toma el control de nuestras mentes, Padre Celestial. Sabemos que tú nos estás hablando desde temprano en la mañana, Padre amado. Sigue hablando de nuestras vidas, Señor. Que tenemos que ser, Padre amado, queremos hacer receptores de tu palabra, Padre amado. Tenemos receptores de tu palabra, Padre amado, porque queremos llevarla a cabo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, pero no deje de adorar a Dios en todo momento. Mi alma adora la gloria de Dios. Amén, aleluya. Y seguimos hablando, amén, de lo que es la renovación en el Espíritu. Renovaos en el Espíritu. Amén, aleluya. Como iglesia del Señor, amén, aleluya. Nosotros, amén, aleluya, estamos esperando un gran momento que va a suceder, aleluya, en cualquier momento. Que va a ser, amén, aleluya, la separación o cuando la iglesia, cuando suene la trompeta, donde Cristo va a buscar a su iglesia y nosotros subiremos juntamente con aquellos que resuciten, amén, aleluya, al reino de los cielos. Mi alma adora la gloria del Señor. Y nosotros como iglesia del Señor estamos esperando y tenemos que estar deseosos de que eso suceda. Alma mía, adora la gloria del Señor, de que nosotros podamos subir al cielo y que nosotros podamos, amén, aleluya, escuchar la trompeta, amén, aleluya, indicándonos que el Salvador, que en la cruz del Calvario, que nos dijo, me voy pues a preparar un lugar, amén, aleluya, y vendré de nuevo y los tomaré a mí mismo, amén, aleluya. Eso está a punto de suceder, alma mía, adora la gloria del Señor. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar deseosos de que eso suceda. Amén, aleluya. Y nosotros como iglesia del Señor se nos da una gran encomienda de que ir y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero para que eso suceda, amén, aleluya, para que eso suceda en nosotros, aleluya, para que nosotros podamos alcanzar ese reino de los cielos, para que nosotros como iglesia podamos alcanzar la salvación del Señor, tenemos que estar renovados en el Señor. Tenemos que estar renovados en nuestro Señor, amén, aleluya, en todo sentido de la palabra, en el sentido que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, entonces Dios comienza un proceso de renovación en nosotros, porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, aleluya, cuando aceptamos al Señor venimos con muchas luchas, venimos destrozados, heridos, amén, aleluya. Y comienza un proceso de restauración de Dios en nosotros. Comienza un proceso de restauración de Dios en el hombre, aleluya. Y comienza, aleluya, Dios a trabajar en el corazón del hombre. Y comienza a decirle cosas. Y comienza el hombre a leer la palabra, a instruirse en el mensaje del Señor. Y comienza un proceso de restauración del hombre. Y el hombre pues restaurado por el Señor, se ha sanado sus heridas. Alma mía, adora la gloria del Señor, pero cuando hablamos de la renovación del Espíritu, amén, aleluya, hablamos de que Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que renovarnos cada día. No simplemente un día, sino todos los días yo tengo que buscar la manera de alcanzar el varón perfecto que Dios quiere que yo sea. Porque la palabra establece y dice que tenemos que alcanzar el varón perfecto, amén, para poder alcanzar el reino de los cielos. Alma mía, adora la gloria del Señor. Y este proceso es un proceso continuo. Es un proceso continuo de renovación, amén, impulsado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a renovar a mí, mi mente, alma mía, adora al Señor, porque si tengo, amén, y digo que el Señor me renueva, eso se tiene que notar, eso se tiene que ver en mí. Esa renovación, amén, aleluya, esa renovación del Espíritu se tiene que ver en mí, amén, aleluya, cómo yo me reflejo, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, amén, aleluya, y eso se tiene que notar en mí. Porque si estoy renovado en el Espíritu, amén, aleluya, en la mente, amén, aleluya, esos pensamientos ya no pueden estar en mí, esos pensamientos negativos ya no pueden estar en mí.
Esos pensamientos del mundo ya no pueden estar en mí, sino que tengo que ese pensamiento del Señor, amén, aleluya, ser igual al Señor. Porque el apóstol Pablo habla en 1 Corintios, amén, capítulo 2, versículo 16, habla sobre tener la mente de Cristo. Y cuando decimos que tengo la mente de Cristo, amén, aleluya, esto no simplemente significa es que hago oro, ayuno, esto va mucho más allá. Cuando tenemos la mente de Cristo, amén, aleluya, tenemos que pensar como Cristo piensa, amén, aleluya, hacer lo que Cristo hace, amén, aleluya, hacer lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, aleluya, que es que y predicar el Evangelio, hacer la buena de salvación, hablar al mundo, ofrecer al mundo a Cristo y vivir conforme a Cristo vivió. Una renovación, amén, aleluya. Es un cambio de mentalidad y un crecimiento espiritual. Se basa en la idea de abandonar viejos patrones de pensamiento con comportamiento para adoptar ¿qué? Una nueva forma de vida. ¿Qué bien? Para adoptar una nueva forma de vida. ¿Quién? En Cristo Jesús. Antes yo tenía un modelo a seguir. Amén, aleluya, en la vida. Yo seguía aquello que pensaba que para mí era un modelo porque era hombre de... Pero cuando vengo a los pies del Señor, amén, y acepto a Cristo, entonces ahora yo tengo un modelo a seguir. Una persona a la cual yo tengo que imitar. Una persona a la cual yo tengo que seguir, amén, aleluya, para poder alcanzar el reino de los cielos. Si yo no sigo a esa persona, ¿cómo yo voy a alcanzar el reino de los cielos? Aleluya. Entonces, tengo que renovarme en el Espíritu para poder entender lo que el Señor tiene preparado para mí. Tengo que renovarme en el Espíritu, amén, aleluya, y mi mente, amén, para poder entender el mensaje del Señor, amén, aleluya. Porque si esta mente mía, aleluya, no pongo a Cristo sobre mí, amén, aleluya, no voy a entender nada. Pero cuando pongo a Cristo y pienso como Cristo, amén, aleluya, entonces voy a empezar a entender las cosas como Dios quiere que yo le entienda. Porque el apóstol Pablo, escuche bien, un hombre que fue renovado por el Espíritu fue el apóstol Pablo. Un hombre que tenía un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento de lo que él estaba haciendo era correcto. De perseguir a la iglesia, de buscar cartas en la sinagoga, meterse en las casas, sacar a aquellas personas y meterlos presos. Ese era su pensamiento. Lo que él pensaba que era correcto. Pero una vez toca con Cristo, ustedes, una vez toca con Cristo, ¿es renovado qué? En el Espíritu. Es renovado. Porque el pensamiento que él pensaba que era correcto, porque él fue criado a los pies de Gamaliel. Él fue criado, él conocía la palabra, él conocía lo que estaba establecido. Él conocía. Pero Jesús, cuando se le apareció Jesús le dijo, tú la cosa tal cosa en contra de qué? Del aguijón. Tú la cosa tal cosa en contra del aguijón. Una vez el apóstol Pablo entonces choca con Cristo, su mente es renovada y comienza a pensar según conforme a Cristo, no conforme a lo que él pensaba que era correcto. Porque no se trata de pensar lo que yo creo, sino que lo que Cristo quiere que yo piense. Pablo pensó, entonces una vez Pablo comienza a entender eso, Pablo dice, ahora, el conocimiento que yo tengo, que yo aprendí, lo he hecho a un lado, ¿por qué? Por el conocimiento de quién? De Cristo. Entonces, el conocimiento que yo aprendí desde pequeño, amén, aleluya, lo he hecho a un lado. Porque ahora lo que el Señor me está enseñándome, lo que el Señor me está permitiendo yo entender, amén, es maravilloso, porque ahora entiendo lo que el Señor quería verdaderamente que yo hiciera. ¿Qué es qué? Llevar su palabra. No perseguirla, sino llevarla. Aquí vemos lo que es el cambio de una mentalidad. Lo que el Señor establece, porque lo que acabamos en el versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Ya yo no puedo pensar como pensaban las personas del mundo. Ya yo no puedo pensar de la manera que yo pensaba. Podemos ver muchas personas en las redes sociales, en la televisión, muchas personas que son motivadores. Gloria a Dios. Son personas que se dedican y le pagan para ir a un evento o ir a fábricas para motivar a los empleados. ¿Verdad que sí? Y le hablan sobre la mente. De
su mente es la que le da fuerza y le habla sobre la importancia de ser fuerte en la mente, de hacer las cosas correctas y que motivan a las personas a seguir hacia adelante. Porque hablan palabras, amén, a Dios, persuasivas, palabras que tal vez al conocimiento humano pues le está bien. Y no entiendo que sea malo. Usted tiene que tener la mente positiva todo el tiempo. Tiene que tener la mente positiva todo el tiempo. Y eso lo podemos escuchar cuando este hombre que lamentablemente pues, se suicidó, que dice que el poder de la mente. Él hablaba de lo que era el poder de la mente. De lo que que la mente es capaz de hacer en el hombre. Amén, aleluya. Y hablaba sobre el poder del metabolismo. Y lo que el poder podía hacer para que tú pudieras rebajar. Y vemos como personas así dan esa frase para que las personas pues mentalmente puedan sentirse bien. Pero ahora cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra mentalidad no puede ser una mentalidad según el mundo. Tiene que ser una mentalidad según ¿quién? La palabra y según Jesús. Según nuestro Señor Jesucristo, porque ya yo no me ciño, sino me ciñe Cristo. Ya yo no me puedo gobernar, sino me gobierna Cristo. Una renovación, amén, hermano, es una renovación completa, no a medias. Es una renovación completa, porque cuando Cristo entra en la vida del hombre, la hace completa, no la hace a media. No dice, ay, es cuando usted decide en su casa, se sienta y mira su casa y dice, mi casa necesita una renovación. ¿Verdad que sí? Porque ya como que está como que, ay, son los mismos colores. Necesita como unos colores más vivos. ¿Verdad? Decimos así. Necesito como que algo como que claro, más vivo. Yo digo por experiencia, porque dice cada rato está renovando. ¿Cuándo va a ser cierto? Yo casi los colores, pero más trabajo para mí. Y decimos, la casa necesita una renovación. Y tomamos esa decisión de renovar la casa. Y empezamos a cambiar nevera, cambiar los muebles, cambiar los colores. Que si le quita ese verde y pone uno blanco que se sienta, o uno verde esperanza. Muchas cosas. Y empezamos ese proceso de renovar la casa. Amén, aleluya. Y la ponemos bien bonita. La nevera del último modelo que hasta hoy en día hasta te habla la nevera. Digital, que si puedes programar, te aparecen aplicaciones. Ahora el día con la estufa es inteligente, la estufa te cocina sola ahora. Tú le das una cosa terrible. Una cosa terrible que dice, wow. Sí, porque ya ahora viene la redondita que tú le das un botón y sigue corriendo por toda la casa y te barre. Un palo, ¿sabes? Te ayuda un montón. Sí, te ayuda. Y empieza a correr por toda la casa y llega dando cantante y regresa para atrás y sigue para abajo y te ayuda mucho. Esas son cosas que tú dices, vamos a renovar y empiezas a renovar la casa. Y cuando terminas de renovar la casa, tú te sientes y dices, wow, qué bonita se ve mi casa porque la renovó. Y no está malo, puedes renovar la casa. Haga cambios. Porque es bueno. Pero nosotros, espiritualmente hablando, el que renueva nuestra vida diariamente se llama Dios. El que diariamente que tenemos que renovar nuestra mente completamente en Cristo. Amén, aleluya, para poder alcanzar el reino de los cielos, para poder alcanzar la salvación. Porque esa renovación que Dios va a hacer en nosotros, amén, aleluya, nos va a asegurar algo maravilloso, que es poder alcanzar el reino de los cielos. Alma mía, adora al Señor, porque yo tengo que ver las cosas como Cristo la vio, porque si yo tengo la mente del Señor y soy renovado en el Señor, aleluya, yo voy a ver las cosas diferentes. No voy a ver las cosas, amén, aleluya, que cuando alguien trata de hacerme algo, amén, aleluya, yo voy a hacerlo igual que él. O como decía ahorita nuestro pastor, amén, aleluya, cuando tenemos esa mente en Cristo, actuamos diferente. Cuando tenemos la mente en Cristo y renovado en Cristo, vamos a mirar las cosas diferentes. Porque si antes a ti te hacían así, y tú de nada prendías y rápido ahora querías pelear, ya eso no puede estar en mí. Porque mi mente es la mente de Cristo. Si antes yo le faltaba el respeto a las personas, ya eso no puede estar, porque soy nuevo en Cristo. Porque dice el 24, y vestido de nuevo que, hombre,
y vestido del nuevo hombre creado, escuchen bien, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si estamos en el Señor, somos ¿qué? Nueva criatura en el Señor. Somos un nuevo hombre en el Señor. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo tengo que vivir conforme a Cristo, conforme a lo que Cristo estableció, porque si Cristo, escuchen bien hermano, hay en la palabra del Señor, hay un hombre establecido como Dios quiere que vivamos. Hay un varón que Dios quiere que nosotros seamos, viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a su, aleluya, a lo que Él estableció. Que miremos las cosas conforme a Cristo la vio. Porque Santiago nos habla y nos dice que cuando pasa algo, yo tengo que ser ¿qué? ¿Tardo en qué? En hablar. Si tengo la mente de Cristo y estoy renovado en Cristo, yo tengo que ser tardo en hablar. Si alguien viene a decirme algo de un hermano, que mira, Eduardo, te dijeron algo, viene este hermano y dice, Eduardo, este hermano dijo algo de ti. Yo no puedo actuar a la ligera. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre. ¿Se ven? Mi lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué yo tengo que hacer? Actuar como Cristo actuaría. Me acerco al hermano y le hablo al hermano, esto y esto. Vamos a hacer las cosas correctamente. Usted no puede irme que sé que este hermano, hablando de uno, hablando de mí. No, yo no puedo actuar de esa manera. Yo tengo que actuar como Cristo actuaría. Porque si tengo mi mente renovada, estoy renovado en el Señor, amén, aleluya, soy otra persona, no puedo actuar como actuaba en el mundo, porque la persona, la persona que actuaba de esa manera, se quedó allá en el agua, se quedó ahogado en el agua y salió una nueva criatura. O salió una criatura. Cuando fuimos a las aguas, es un pacto que hicimos con el Señor. El viejo hombre muere y sale una nueva criatura. Ese hombre ya no puede estar en mí, ese hombre ya no puede estar en nosotros, sino tiene que estar en Cristo Jesús. Porque si soy renovado en el Señor, soy renovado en el Espíritu de nuestra mente, mi pensamiento y mi forma de hablar tiene que ser otra, y de comportarme tiene que ser otra. No puedo actuar a la ligera, porque si actúo a la ligera, ¿qué puede pasar? Perderme. Me puedo perder, puedo fallar al Señor y me pierdo, porque el enemigo busca la manera de que nosotros nos descarrilamos como ovejas. Porque tal vez hermano, deja así hermano, o esa persona se deja utilizar por el enemigo y hace ese comentario para que nosotros podamos salirnos del camino del Señor. Porque cuando Jesús estaba hablando de los apóstoles, de su muerte, de lo que iba a suceder, Pedro dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Apartó de mí, Satanás. Tal vez Pedro, la intención de Pedro era que nada de esto le ocurriera a Jesús. ¿Por qué? Porque él amaba a Jesús. Él no quiere que nada de eso le pasara a Jesús. Pero tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, amén, aleluya, y esperando el menor detalle. ¿Para qué? Para tratar de que nos salgamos del camino. Para que nos salgamos del camino del Señor. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que pensar, amén, antes de actuar como Cristo pensaría. Pero no podemos a la ligera, porque si me voy a la ligera, daño esto. Daño lo que Dios tiene preparado para mí. Daño lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo soy el responsable de que eso suceda. Yo soy el responsable, amén, aleluya, que la mente de Cristo, que esa renovación se vea en mí. Yo soy el responsable de que eso suceda. Como decía el pastor ahorita. Yo soy el responsable y tengo que permitir que sea Cristo el que trabaje en mí. Porque Cristo dice la palabra que es un caballero, él toca la puerta y el que le abre, él entrará. Yo soy el responsable de que la mente, que esa renovación en la mente suceda en mí. ¿Cómo? En la lectura, en la obediencia. Tengo que dejar de ser egoísta en las cosas, sino vivir conforme Cristo vivió, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque muchas personas no alcanzan lo que Dios tiene para ellos, porque no deciden alcanzarlo, porque
piensan que son de su propia fuerza, lo van a alcanzar, y esto no se trata de mi propia fuerza. Esto se trata de que, ¿qué? De que yo sé que humilde. Yo sé que entregarle todo al Señor. Y permitir que sea Dios el que trabaje en mi vida. Y permitir que sea Dios el que trabaje en mí para poder yo ver que lo que Dios tiene preparado para mí. Jacob, cuando, por decir así, robó la primogenitura y engañó a su hermano, y su hermano vendió su primogenitura por un plato de lentejas, Jacob no entendía. No fue hasta donde Dios se le reveló y tuvo esa experiencia con Dios, que vio los ángeles subir y bajar y luchó con Dios. Entonces él fue renovado, él fue cambiado, amén, aleluya, a otra persona, porque dice la palabra que le cambió su nombre de Saúl a ¿qué? A Jacob. Le cambió su nombre a Israel. Le cambió su nombre. ¿Por qué? Porque fue renovado, porque hubo un cambio. Porque no te voy a llamar de esta manera, ahora te voy a llamar ¿qué? Israel. Porque en ti hubo un cambio, hubo una renovación, amén, aleluya. En ti hubo un cambio. Tú permitiste que Dios renovara tu mente, permitiste que Dios renovara tu pensamiento. Entonces ahora te voy a cambiar el nombre, porque ese nombre que tú tenías ya no es el que yo quiero que tú tengas, sino es el que yo quiero que tengas. Porque ahora mi pensamiento es otro. Porque Pablo se llamaba Saulo de Tarso y ahora es Pablo. O lo siguen llamando Saulo, el perseguidor de la iglesia. Ahora es Pablo, aquel que le predica a los gentiles la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una renovación. Pedro fue un hombre. Pedro fue un hombre impulsivo. Que pensaba que se la sabía toda. Y siempre estaba ahí. Con Jesús siempre estaba ahí. Como que yo soy el que pico adelante. Porque cuando fueron a apresar a Jesús, ¿qué pasó? Aquellos hombres, aquellos soldados apresaron al maestro. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó una oreja a aquel hombre. Fue, mira, ligero. Jesús le preguntó en aquella ocasión, ¿tú me llamas? Claro que hasta la vida doy por ti. Cuando él negó a Jesús, él cayó, por decir así, en una depresión terrible. Porque se cumplió lo dicho por Jesús. Hasta que cayó, tú me vas a negar 3 veces. Y eso sucedió así mismo. Entonces Pedro dice que cayó terrible, amargamente. ¿Por qué? Porque le había fallado el Señor. Pero eso Pedro tomó eso, amén, aleluya, y entonces comenzó a trabajar en el Señor y comenzó a hacer las cosas correctamente. Entonces hubo una renovación en Pedro y Pedro comenzó a predicar, llevar la buena salvación, amén, aleluya, con otro pensamiento, porque permitió que la renovación del Espíritu llegara en él. Porque cuando pensaba con su propia mente y no podía entender, porque cuando se le abrió aquel lienzo, amén, aleluya, ¿qué le dijo Dios? Mata y come. Y dijo, no, nada de ese inmundo entrará en mi boca. Él todavía no entendía el mensaje de Dios, todavía no entendía lo que Dios quería hacer para él. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba ¿dónde? En la ley. Su pensamiento estaba todavía en la ley. Una vez Jesús le explica, perdón, Dios le explica lo que él quiere que haga. Entonces, cuando llega a la casa de aquel hombre, él ve a aquellos gentiles recibiendo el Espíritu Santo. Ahí entonces él entendió y su mente fue renovada. Amén, y entendió lo que Dios quería hacer con él. Porque él entendió, porque una vez el orgullo no nos deja ver las cosas que Dios tiene para nosotros. El orgullo algunas veces no nos deja ver las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Pedro pensaba que este mensaje era simplemente para nosotros los judíos, para más nadie. Y él no entendía eso, porque su mentalidad estaba puesta. Tu mentalidad era una mentalidad de ¿qué? De hombre. No entendía. Una vez Dios le enseña todo este suceso, entonces Pedro puede entender lo que Dios verdaderamente tiene preparado para todos, porque entonces él vio eso. Dijo, espérate, ahora yo voy a predicarle a los gentiles. Empezó a hablar diferente, porque había un encuentro. Siempre él y Pablo chocaban algunas veces en lo que hablaban. Pablo dijo un momento dado que tuvo que dar un pequeño jalón de oreja.
A Pedro. Porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como un gentil. Y hablando, pero cuando estaba con, le volvía lo mismo. Y Pedro dijo, no se puede, espérate, ¿qué pasó aquí? No. ¿Entiendes? Nuestra mentalidad tenemos que ser, cuando nosotros somos renovados en el Espíritu, vamos a entender la palabra tal como está, aleluya, y la vamos a predicar tal como está. Yo no me puedo, amén, aleluya. ¿Qué bien? Yo no me puedo adaptar. ¿Qué bien? Yo no me puedo adaptar a las personas. ¿Qué bien? A su creencia, a lo que ellos quieren escuchar. Yo no me puedo adaptar a ellos. Porque si me adapto a ellos, a lo que ellos quieren escuchar, ¿qué va a suceder con mi vida? Me voy a perder. Porque entonces, porque estoy ¿qué? Permitiendo y me estoy acostumbrando y haciendo las cosas que ellos quieren que yo haga. Cuando dice la palabra que yo tengo que hacer lo que Cristo hizo. Yo no me puedo adaptar a ellos. Ellos se tienen que adaptar a la palabra del Señor y yo no tengo que hablar tal como está. Porque si mi mente está renovada en Cristo, amén, aleluya, yo voy a hablar conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y él dice a la persona, esto es amarillo y es amarillo, esto es azul y esto es azul. Porque hoy en día muchas personas que dicen ser cristianos se adaptan a las cosas que están en el mundo, en el sentido, se adaptan a la iglesia, amén, aleluya, que lamentablemente no están predicando la palabra del Señor tal como está, sino es una iglesia, amén, aleluya, que predican conforme a lo que ellos creen. Porque la iglesia del Señor es aquella que hace la voluntad del Señor y vive conforme a su palabra. Porque si soy nuevo en Cristo, soy un hombre en Cristo, se renovado del Señor. Porque dice el 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Santidad es separación. Me separo de las cosas del mundo y vivo conforme para Cristo. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. De la verdad de Dios, la santidad y la verdad de Dios. Y yo lo que tengo que hablar es verdad, la verdad de Cristo. Se enoje quien se enoje. Porque para mí es importante mi salvación que adaptarme a las cosas de aquello que yo me adapte. Porque aquí yo tengo que pensar lo que yo voy a ganar, lo que está preparado para mí. Mira, hermano, David, cuando entendió eso, David cuando lo entendió, entonces tu pensamiento fue otro, tu pensamiento fue, espérate ya, ¿de qué vale que yo haga tanto sacrificio? Que lo que importa es que un corazón contrito y humillado, un corazón que se entregue todo a Dios, que permita que sea Dios el que entre en tu corazón y permita que sea Dios el que haga como tenga que hacer. Porque cuando permitimos que sea Dios el que trabaje en nosotros, y permitimos que sea Dios el que renueve nuestra vida, renueve nuestros pensamientos, entonces vamos a ver las cosas como Cristo quiere que las veamos, entonces vamos a ver la bendición del Señor. Porque las bendiciones del Señor son buenas, pero algunas veces no suceden cosas en nuestra vida porque nosotros no las permitimos. Algunas veces la palabra de Dios no se completa en nosotros porque nosotros no lo permitimos que eso suceda. Porque la palabra establece y dice que Dios está ahí para nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos para Él. Porque queremos recibir la bendición del Señor, pero no queremos dar. Queremos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero no queremos dar. Yo tengo que dar para poder recibir. Yo tengo que dar para poder recibir. Porque si yo no doy, ¿cómo voy a esperar algo a cambio? ¿Cómo yo voy a dar y esperar algo de Dios cuando yo no le estoy dando nada a Dios? Cuando yo no estoy poniendo de mi parte de Dios. ¿Cómo yo voy a recibir la bendición? ¿Cómo yo voy a recibir lo que Dios tiene? Las promesas de Dios que establecen aquí su palabra. ¿Cómo yo las voy a recibir si yo no doy para Dios? En todo el sentido de la palabra estoy hablando. En todo, en todo. Con oración, ayuno, con carne, es mal, en todo, en todo. Esto abarca a todo, hermano. Esto simplemente se trata de que yo voy a ayuno, pero que no me congrego. Todo tiene que ir a la mano, porque si no hay nada a la mano, entonces algo le va a copiar. Algo le va a faltar. Porque si yo no hago conforme a lo que establece la palabra, entonces ¿cómo voy a recibir la bendición del Señor? ¿Cómo yo voy a recibir lo que Dios tiene preparado? ¿Cómo yo voy a recibir la promesa de Dios?
Porque hoy en día, lamentablemente, tristemente predican un evangelio, están predicando un evangelio de que como quiera Dios te va a bendecir. Predican un evangelio diciéndote que como quiera Dios te va a bendecir. Y eso es falso, hermano. No. ¿Cómo que como quiera Dios te va a bendecir? No. Si yo no doy para poder pagar a Dios, entonces Dios me va a bendecir. Si Dios me dice a mí que tengo que orar, Dios me dice a mí que tengo que ayunar, Dios me dice a mí que tengo que congregarme, hacer muchas cosas que establece la palabra, y si no las hago, me dice a mí que Dios como que no me va a dar lo que tiene. No. Hay que pagar. Fíjate, hermano, si los hombres de Dios se sacrificaron por alcanzar la bendición del Señor, ¿qué hizo con nosotros? Lo más lindo. No. ¿Qué hizo con nosotros? No, hermano, no. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que dice la palabra, que enseña la palabra, que nos dice la palabra de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque aquí estamos hablando de una renovación. Renovamos en el espíritu. No renovamos en la carne, sino renovamos en el espíritu. Amén, de entendimiento, para poder entender. Para yo poder entender lo que Dios tiene preparado para mí, yo tengo que tener una mente renovada en Cristo. Para yo poder entender lo que Dios tiene preparado para mí, yo tengo que tener una mente completa en el Señor. Muchas personas se pierden porque no entienden la palabra. Muchas personas lamentablemente se desvían del camino porque no entienden la palabra. Porque no permiten que sea yo el que trabaje en ellos. Porque se creen sabios en su propia opinión. Esto no se trata de ser sabio en mi propia opinión. Esto se trata de que yo me deje dirigir. Que si Cristo vive en mí, amén, aleluya, deje que Cristo vive en mí. Y deje que Cristo que me moldee. Gracias, Señor. Una vez yo di aquí una reflexión. Que decimos esa alabanza que dice: yo soy tu vaso, Señor. ¿Verdad que se me ha escuchado? Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. ¿Verdad que sí? Y decimos eso. No, ¿ves? Y decimos eso. Yo soy tu vaso. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo? Porque cuando hablamos tenemos que hablar con una seguridad. Cuando hablamos tenemos que hablar con una seguridad de lo que yo quiero para mi vida. Porque yo lo puedo decir. Pero de que se haga en efecto en mí, cuando entonces Dios dice, ok, está bien, vamos a trabajar en ti. Vamos a empezar a trabajar. Yo soy tu vaso, tú eres mi vaso, pero ok, vamos a trabajar. Hazte lo que tú quieras. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar en ti y empieza a sacarle eso, que empieza a sacar, dice, ay, qué dolor es este. No, esto no es lo que yo esperaba. Amén, ay, qué dolor es este. Ay, yo no resisto esto. Si Jesús de Nazaret, ¿sí? Jesús de Nazaret se hizo menor que los ángeles. Llevó nuestros pecados a sus espaldas. Jesús padeció todo lo que Jesús padeció en carne. Sintió y padeció. Él pasó un calvario, porque Isaías describe el calvario que él padeció. ¿Por qué? Por la voluntad del Padre. Porque en el monte él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él padeció por la causa del Señor, para que se cumpliese, amén, desde el principio, para que se cumpliese lo dicho por Dios en un principio, se cumplió en Jesús. Porque así como el pecado entró por un hombre, la salvación entró por ¿quién? Por Jesús. Pero para que eso se cumpliese, que esa salvación entrase, había que pagar ¿qué? Un precio. Había que pagar un precio para poder ver la salvación de nuestra vida. Y Jesús pagó un precio. Jesús pagó el precio. Fue menospreciado. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y hoy en día queremos
Recibir la bendición, queremos hacer grandes cosas sin pagar el precio. Sin pagar un precio. Cuando somos renovados en el Señor, cuando somos renovados, nuestra mente es renovada en el Señor, vamos a entender el precio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, vamos a entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y dice, espérate, Señor, ahora entiendo lo que tú quieres que yo haga, entonces yo me tengo que ¿qué? Hacer conforme a tu palabra. Porque el apóstol Pablo nos habla y nos dice, amén, aleluya, que yo tengo que extender hacia la meta, pero para yo extenderme hacia la meta, yo tengo que hacer un sacrificio, para yo alcanzar la meta, amén, aleluya, que está preparada ahí, aleluya, yo tengo que hacer un sacrificio para poder alcanzar la meta. Si no hay un sacrificio, yo no voy a alcanzar la meta. Si yo no me sacrifico, yo voy a alcanzar la meta. Porque el deportista se prepara, ¿para qué? Para su carrera, para poder alcanzar el lugar número 1, ¿verdad que sí? Y se entrena su cuerpo, se sacrifica su cuerpo, deja de comer algunas cosas para poder tener una estamina, una condición para poder durar los 100 metros, los 200 metros, o el maratón que tenía que correr, los 5K que tenía que correr. Pero su cuerpo lo prepara para esa actividad. Lo prepara para según el deporte o según lo que vaya a hacer. Prepara su cuerpo. Nosotros tenemos que preparar el cuerpo, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que prepararnos, amén, aleluya, para poder alcanzar la meta que está aquí, que es Cristo Jesús, para poder alcanzar la salvación, amén, aleluya. Si yo no me sacrifico, amén, aleluya, si no hago lo correcto, ¿cómo yo voy a alcanzar la salvación? ¿Cómo yo voy a alcanzar lo que Dios tiene preparado para mí? Ah, no, que se sacrifique otro. No. Que escuchábamos el testimonio que habla el pastor de que esta hermana, pues vamos a ayunar. Y el pastor sacó ayuno por ella y ella comiendo un plato de avena. ¿Cómo va a ser eso? Vemos pero, ¿estás entendiendo, verdad? Si yo me voy a sacrificar, nos sacrificamos todo el mundo, porque esto se trata de un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Para yo alcanzar la salvación, amén, yo tengo que estar renovado en el Señor. Al yo estar renovado en el Señor, entonces comienza ese proceso de crecimiento espiritual. Entonces empezó a crecer espiritualmente, empezó a crecer en el Señor, porque mi mente está renovada. Entonces empezó a crecer, empezó a leer la palabra, a ayunar, a hacer lo correcto. Entonces espiritualmente empezó a crecer, aleluya, me fortalezco en el Señor, amén, aleluya. Y la resistencia la tengo, porque cuando venga el enemigo, ¿qué va a hacer? Huir. Porque ¿por qué? Porque resistí. Tuve la resistencia. Resistí la amenaza que había sobre mí. Pero ¿cómo yo creo resistencia? Ayunando, orando, leyendo la palabra del Señor. Así que yo puedo recibir la resistencia del Señor. Dice, sometió pues a Dios. Si yo me someto a Dios, busco a Dios, entonces voy a crear esa resistencia. Que cuando venga el enemigo a tirarme el dardo, venga el enemigo a hablarme al oído, o cuando venga el enemigo a decirme cosas, yo voy a decir que yo voy a resistir esa amenaza. Yo voy a resistir esos dardos. ¿Por qué? Porque estoy renovado en el Señor. Estoy renovado porque mi mente está renovada. Mi mente, cuando venga ese dardo tal vez puede llegar, porque va a llegar. Porque el dardo llega a mi mente, pero tengo la capacidad y tengo el poder de parte de Dios. ¿Para qué? Para resistir ese dardo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero si no hay una renovación en el espíritu de mi mente, viene cualquier dardo, me debilita y me tira al piso, porque no hay una renovación. No hay una mente llena del Señor. No hay una mente fortalecida en el Señor. Porque para yo fortalecer, para yo poder alcanzar la salvación, mi mente, mi cuerpo, todo tiene que estar pleno en el Señor. Porque la palabra en el libro de Efesios nos habla de que es una armadura. Que yo tengo que tener esa armadura para poder resistir. Nos habla de una armadura que yo tengo que tener puesta. Porque cuando salimos afuera, estamos en una guerra espiritual. Cuando salimos afuera, estamos en una guerra espiritual. Estamos en guerra. Y el enemigo va a buscar la manera de sacarnos del redil. El enemigo busca la manera de que nos sacamos del evangelio. Y si no estamos preparados, y no estamos renovados, y no estamos con la cobertura del Espíritu Santo, y no estamos con la armadura del Señor, vamos a perder. Vamos a perder.
Por eso es bien importante que nosotros, mire, estemos renovados en el Señor. Estemos renovados en el Señor. Que nuestra mente esté renovada en el Dios, porque para poder saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si yo no tengo mi mente en el Señor, yo no puedo discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el Espíritu me va a dar testimonio a mí de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Me va a hablar y decir no, porque estoy renovado, tengo esa mente del Señor para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra sobre eso? ¿Qué nos dice tu palabra sobre esto? Y no podemos dejar de llevar porque si no dice la palabra, el apóstol Pablo hablando, que yo tengo que estar fortalecido el Señor para no dejar de llevar por palabras que es engañosa. Por palabras engañosas, porque van a venir muchos disfrazados de ovejas a predicar un evangelio, según ellos, que es de Dios. Y yo tengo que estar preparado. Si me toca hablar, si me vienen a hablar sobre ese evangelio, mi mente está renovada en el Señor y mi mente es de Cristo, entonces yo voy a distinguir si es de Dios o no es de Dios. Porque tengo mi mente en Cristo. Soy renovado en el Señor. Porque lamentablemente muchas personas se desvían del camino hacia la apostasía. Porque lamentablemente se dejaron seducir por el enemigo, porque lamentablemente su mente no estaba en el Señor. Porque muchos se van detrás de la apostasía porque su mente no estaba en el Señor. ¿Por qué? Porque se dejaron adoptar por las costumbres mundanas. Hoy en día vemos iglesias que comenzaron de una manera, en santidad, en el Señor, por muchos años, y de repente, de noche a la mañana, ¡pam!, permiten muchas cosas. ¿Por qué? Porque se estaban adaptando a las cosas del mundo, adaptándose a los siglos, a las cosas de este siglo. Y yo no me puedo adaptar a las cosas de este siglo, porque ya yo no vivo, si no vive Cristo en mí, si yo ya no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al reino de los cielos. Y vemos muchas iglesias que comenzaron de una manera y hoy en día están como en la apostasía. Viviendo una vida conforme al mundo, porque lo que Dios mira es el corazón. Dios mira el corazón, claro que sí, porque yo creo que mira el corazón, pero también mira lo de afuera. Porque nos habla de una santidad, y cuando hablamos de una santidad es una separación completa para Dios. Santidad es separación de las cosas del mundo. Porque piensan que la santidad simplemente es interior. Y la santidad no es interior, pero también por fuera, es exterior también. Porque se tiene que reflejar Cristo por fuera, tiene que reflejarse Dios. Se tiene que reflejar Dios por fuera también. Pero dicen que el hábito no hace al monje. Pero si yo vivo conforme a Cristo, puede hacer la diferencia. Si yo vivo conforme a Cristo, amén, aleluya, si en mi corazón queda Cristo en mí, por fuera se va a reflejar Cristo. Porque dice la palabra que los frutos se tienen que ver. Los frutos se tienen que ver en mí. En nosotros se tienen que ver los frutos de habla la palabra del Señor. Si no se ven los frutos, preocúpate. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Si no se ven esos frutos. Amor, bondad, mansedumbre, templanza, sabiduría, gozo, paz. Esos frutos se tienen que ver en mí. Porque cuando usted ve un árbol de fruto, ¿qué usted hace? Va al árbol y trata de coger un fruto de mango o lo que sea, porque a usted le gusta eso y usted se acerca a ese árbol. Porque quiere saborear ese fruto, usted se lo quiere comer, porque a usted le gusta el mango, o el limón, o el jobo. Lo que a usted le guste. ¿Verdad que sí? Usted siembra un palito de mango porque usted quiere que sepa lo de mango. Tiene que pagar unos años, pero vale mango. Nosotros somos ese árbol. Y tenemos que dar fruto para que las personas se acerquen a nosotros. Para que las personas se acerquen a nosotros a buscar la palabra del Señor. Porque si reflejamos a Cristo y reflejamos a través de los frutos del Señor, las personas se van a acercar a nosotros, se van a llegar a nosotros y decir, espérate, a buscar una palabra en nosotros por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser.
Porque hablamos de Cristo. En ningún momento tú me vas a ver a mí en doble ánimo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor está en mí. El gozo del Señor está en mí. Nosotros no podemos estar en doble ánimo. Hoy yo hice un latito sí, un latito no. No. Aquí hay una sola pieza, no dos piezas, ni tres piezas, ni cuatro piezas. Aquí tenemos que dar una sola pieza, un solo. Pues el pastor hablaba ahorita de los estados de ánimo. Se levantó con un espíritu terrible. Eso no puede. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No se puede. El hombre de Dios no puede estar. Ay, se levantó con un espíritu. No. Si tengo a Cristo en mi corazón, el único espíritu que tiene que estar es el Espíritu Santo de Dios. A ninguno. Porque aquí no cabe más nadie. Aquí no cabe más nadie. Aquí no podemos caber ni 3, ni 4, ni 5 personas. Y ve Cristo en mi corazón. Y cuando Él abarca completamente todo mi corazón, ¿se ven? Cuando Él abarca todo, se va a reflejar Cristo en mí. Se va a reflejar Cristo por fuera, va a ver las cosas diferentes. Aunque me dé un cantazo, voy a reflejar a Cristo. Aunque pueda hacer lo que esté pasando, amén, aleluya, en mí va a ser un qué. Tiene que haber siempre qué, una sonrisa. Gozoso, siempre gozoso. Gozaos con lo que se gozan. ¿Ven? Nosotros, si estamos renovados en el Señor, se tiene que notar, se tiene que ver. Se tiene que ver lo que el Señor está, el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Porque le estamos permitiendo que sea Dios el que entre en nosotros y permita que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Va a doler el proceso, es doloroso, es fuerte. Es fuerte el dolor, es fuerte porque Dios tiene que trabajar, sacar algunas cosas que tiene que sacar. Sacar algunas cosas que no van aquí. Porque alguna persona, mi suegra, es bien apegada a las cosas de antes. O sea, y es bien apegada a esas cosas. Él sí tiene varios trajes cuando era chiquita y ella es bien apegada a esos trajes están que tú los así y se paronan todo. Pero ella no quiere que se lo boten, porque está bien apegada a eso, porque eso, y lo entiendo. Y lo entiendo. Claro que sí. Y hay personas que están apegadas a muchas cosas. Que para despegarse de eso es. Espera que se vaya de viaje o que esté durmiendo para botárselo, porque no se lo voy a botar, porque no. Pero está bien, hay personas que están apegadas. Cuando Dios trabaja, no permite, hay personas que no permiten que Dios saque cosas de su vida porque están apegadas a esas cosas que no quieren. Amén, por eso que Dios dice, ok, David, yo te dejo. Porque Dios es un caballero, Dios no va a trabajar a lo loco. Yo tengo que permitir que sea Dios el que haga en mí. Que me va a doler, el proceso va a ser doloroso, pero haz lo que tenga que hacer el Señor. Porque esto es más importante que mi salvación o quedarme aquí. ¿Qué es más importante? Lo que tal vez estoy apegado a Él, que eso es algo pasajero. Que en cualquier momento se pierde, en cualquier momento se va. O la salvación. Que es algo eterno que el Señor nos está ofreciendo. Porque lo material se queda. Lo material se pierde. Pero lo que ofrece Cristo es eterno. Una vida eterna. Yo les decía a muchas personas en mi trabajo que las personas están aferradas a las cosas de algo que dice, wow. Que si el carro, si la casa está bien, es bueno tener esas cosas porque no sea malo. Es simplemente no aferrarte a eso. Porque si es algo material, dice la Biblia que en el caso de nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino que hagamos tesoro en donde arriba. Porque los egipcios antes cogían cuando el rey moría, todas sus cosas, todas sus pertenencias, ¿qué hacían? Las enterraban juntamente con él. Todo eso, oro, todo lo que pertenecía al faraón. Lo enterraban juntamente con él porque ellos pensaban que cuando él en la otra vida reviviera, iba a tener todo eso que estaba con él, se iba a ir con él. Pensaba que con todo eso iba a estar con él. Pues se equivocaron porque todavía eso está ahí metido en
Incluso muchas cosas se han robado. Porque pensaban que en la otra vida iban a tener riqueza, iban a tener muchas cosas. Eso pensaban los egipcios. Y lo que Dios ofrece para nosotros es una vida eterna. Es una vida eterna lo que ofrece Dios. Y cuando estamos renovados en el Señor, Dios va a hacer grandes cosas a nuestro favor. Cristo viene ya a buscar su iglesia. Luego una iglesia que esté renovada en Él. Una iglesia que esté renovada en su mente y que vea y entienda lo que Dios tiene preparado. Porque cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo van a subir primero. Luego nosotros, la iglesia, de Cristo va a subir. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, es la iglesia que hace conforme a su voluntad, que vive conforme a Él. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se dedicó más que a Él. Se separó para Él. Y vivió conforme a lo que establece la palabra. Entonces, esa es la iglesia en la que va a subir. Esa es la iglesia que va a subir a alcanzar el reino de los cielos, va a alcanzar las bodas del Cordero. La iglesia que haga la voluntad de Dios. Las personas o la mujer y el hombre de Dios que hagan la voluntad de Dios. Que vivan conforme a su palabra. Cristo viene ya. Las cosas van a seguir su rumbo. Las cosas van a seguir su rumbo. Y nosotros tenemos que estar pendientes a esas señales. A las señales de la palabra, a las señales que establece la palabra del Señor. Que si para acá, que si para allá. Es parte de lo que establece la palabra. Que en los posteros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos con malos deseos, pensamientos de continuo el mal. Esto establece la palabra y es necesario que ocurra porque es palabra del Señor. La apostasía va a seguir porque la Biblia lo dice, que en los postreros tiempos a los malos llaman bueno y a los malos llamarán bueno. Es algo que no podemos detenerlo, pero yo, como estoy renovado, estamos renovados en el Señor, vamos a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a distinguir lo que no me conviene, lo que me aparta del Señor, yo tengo que sacarlo del camino. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a alcanzar es salvación. Lo que yo quiero es alcanzar la salvación del Señor. Ponte sobre tu pie.